¿Qué tal, queridos amigos? Me da mucho gusto que nos encontremos una vez más en estas transmisiones que TV UNAM realiza desde la sala de conciertos Nezahualcóyotl. El día de hoy para llevar hasta ustedes el noveno y último programa de la segunda temporada de conciertos 2018 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Soy Fernando San Martán y es para mí un enorme placer ser su anfitrión en este concierto, en cuya primera parte escucharemos dos obras del compositor alemán Richard Wagner, el preludio al primer acto de su ópera Lohengrin y el idilio de Sigfrido, mientras que en la segunda mitad la Orquesta Filarmónica de la UNAM, que en esta ocasión actuará bajo la conducción del maestro Sylvain Gazanzón como director huésped, interpretará la Sinfonía en Fa sostenido mayor opus 40 del compositor austríaco Erich Wolfgang Korngold. Y quisiera iniciar el comentario sobre la primera obra de nuestro programa, el preludio al primer acto de la ópera Lohengrin de Wagner, señalando que esta obra, y me refiero a la ópera en su totalidad, marca lo que podríamos llamar un punto de inflexión en la producción de este importantísimo compositor, pues es la última de sus óperas en sentido estricto, ya que a partir de su siguiente obra, que será Tristán e Isolda, ya entramos en el terreno de lo que él denominará dramas musicales, para diferenciarlos no solo de sus anteriores obras, sino de la ópera italiana y francesa de su tiempo. Sin embargo, ya en Lohengrin, que fuera estrenada en 1850, están presentes muchos de los elementos que caracterizarán sus obras posteriores, si bien es cierto que aún no desarrollados al mismo nivel que en estas, tales como el uso de ideas musicales para representar contenidos extramusicales, los llamados leitmotifs. También la eliminación de la obertura y la aparición de preludios al inicio de cada acto. Un manejo de la orquesta que hace de esta una especie de coro que no solo acompaña las voces, sino que juega un papel simbólico importante. Y no menos relevante, el uso de mitos o leyendas como base para elaboración del argumento. En este sentido hay que recordar que la leyenda de Lohengrin, personaje conocido como el Caballero del Cisne, se inscribe dentro del conjunto de narraciones relacionadas con la historia del rey Arturo y el Santo Grial. En ella, Lohengrin, hijo de Parsifal, rey del Grial, desciende en una barca tirada por un enorme y bello cisne desde las alturas místicas del castillo de Montsalvage para defender el honor de Elsa, hija del difunto duque de Brabante, quien ha sido acusada por el conde Telramundo de asesinar durante un paseo por el bosque a su hermano Godofredo, desaparecido misteriosamente. Después de despedir al cisne y antes de enfrentarse en combate singular con Telramundo, Lohengrin le hace prometer a Elsa que en caso de salir vencedor se casará con él y que nunca le preguntará ni su nombre, ni su estirpe, ni su origen, a lo cual Elsa accede. Tras la derrota de Telramundo a manos de Lohengrin, aquel es desterrado del reino junto con su esposa, la maga Ortrud, quien se las arregla para llegarse hasta Elsa la noche anterior a la boda, sembrando en ella la duda acerca de la identidad de su futuro esposo, consiguiendo que la noche de bodas Elsa no pueda resistirse a hacer las preguntas que había prometido no formular, ante lo cual Lohengrin se ve obligado a revelar con gran pesar frente a toda la corte su nombre, su origen y su estirpe, pero también el hecho de que de acuerdo a las leyes de los caballeros del Grial, en caso de hacerlo, debe regresar a su lugar de origen, abandonando todo vínculo con el mundo. Aparece entonces de nuevo el cisne jalando la barca y se transforma ante el asombro de todos en Godofredo, el hermano desaparecido de Elsa, quien había sido embrujado por Ortrud. Lohengrin regresa solo al castillo del Grial y Elsa ve con desesperación cómo por su falta de fe se aleja tan magnífico y noble caballero. Ahora bien, el preludio que vamos a escuchar es una de las obras maestras, orquestalmente hablando, de toda la producción wagneriana. En él, el manejo que el compositor hace de las cuerdas para crear sonoridades capaces de evocar el plano espiritual del cual descenderá el caballero elegido para defender a la protagonista de la obra, lo lleva a subdividir cada una de las secciones de las cuerdas para crear una textura sonora de extraordinaria delicadeza, lo cual aunado a un manejo de la armonía cromática que presagia lo que vendrá en el Tristán e Isolda, disuelve totalmente cualquier sensación de materialidad. Y en relación con la segunda obra de nuestro programa, el idilio de Sigfrido, hay que recordar que el nombre de la obra en este caso no hace alusión al héroe mítico de la tradición teutónica y principal protagonista del Cantar de los Nibelungos, sino al tercero de los hijos que Richard Wagner engendrara con Cosima Liszt,
quien fuera ella uno de los 3 hijos que Franz Liszt tuviera durante su apasionada relación con la condesa Marida Gult, y quien abandonara a su primer esposo, el pianista y director de orquesta Hans von Bülow, para seguir al hombre que verdaderamente admiraba, Richard Wagner, quien para celebrar el nacimiento de su hijo y el cumpleaños 33 de Cosima, compuso esta obra para una pequeña orquesta conformada por cuerdas, alientos, cornos, ejecutada por primera vez, aunque sea un extraño, en las escaleras de la casa que Wagner había adquirido en la villa Triebsheim, a las orillas del lago Lucerna, para escapar al escándalo que se había desatado por su relación adúltera con Cosima. Fue precisamente frente a la puerta de la habitación de esta que Wagner dirigió la obra que había sido ensayada en secreto para darle la sorpresa a la mujer que compartió su vida hasta el último de sus días. De ahí el carácter absolutamente íntimo de esta obra. Pero ya todo está listo para que nos traslademos al escenario de la Sala Nezahualcóyotl, donde se ha dado ya la tercera llamada para el comienzo de este noveno y último programa de la segunda temporada de conciertos 2018 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Acompáñenos.
Concluye así la interpretación que la Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la dirección del maestro Sylvain Gazanson como director huésped, ha realizado del Idilio de Sigfrido de Richard Wagner. Y bien, queridos amigos, mientras la orquesta y el director se toman un merecido descanso, quisiera compartir con ustedes algunos comentarios sobre la obra que escucharemos a la segunda mitad de nuestro concierto, y que, como le comenté al inicio de esta transmisión, se trata de la Sinfonía en Fa sostenido mayor del compositor austríaco Erich Wolfgang Korngold. Pero antes hay que recordar que Korngold es considerado el último de los niños prodigio de la historia de la música, para muchos a nivel de Mendelssohn o de Mozart. Fue admirado por personajes de la talla de Mahler, Strauss y Bruno Walter. Imagínense, a los 11 años estrenó su primera obra en el Teatro Imperial de Viena, y sus dos primeras óperas, El Anillo de Polícrates y Violanta, fueron escritas cuando tenía 17 años y estrenadas cuando apenas contaba con 19. Cuando escribió su primera gran ópera, La Ciudad Muerta, a los 23, los teatros de Hamburgo y Colonia se disputaron el estreno de la misma, teniendo que presentarla por primera vez los dos el mismo día. Lo cierto es que Korngold es recordado principalmente por su trayectoria en el terreno de la música para el cine. De hecho, hay quienes lo consideran a él, junto con Max Steiner, como uno de los padres de la música cinematográfica en Hollywood y uno de los más importantes representantes del llamado sinfonismo clásico, que es el nombre que se le da a esa época del cine en la que la música acompañaba de principio a fin la proyección del film, y que tanto influirá en compositores cinematográficos posteriores. Memorables son los trabajos que realizó para películas como Robin Hood, por la que recibió un Oscar en 1938, o El Halcón Marino y King's Row, esta última famosa sobre todo porque de ahí tomó John Williams algunas de sus ideas más importantes para los temas más famosos de la música de la Guerra de las Galaxias. Sin embargo, no hay que olvidar que una de las razones que obligaron a Korngold a emigrar a los Estados Unidos fue el hecho de que, por su origen judío, su música pasó a formar parte, junto con la de otros muchos compositores, de la llamada Entartete Musik, es decir, música degenerada, por parte del régimen nazi que había ascendido al poder en Alemania en 1933. Ante el peligro que corría su vida, Korngold tuvo que hacer a un lado sus aspiraciones de continuar desarrollándose en el terreno de la música de tradición clásica. Después de haber escrito 5 óperas, una buena cantidad de música para piano, de cámara, música sinfónica, y tuvo que emigrar hacia la costa oeste de los Estados Unidos, donde había recibido excelentes ofertas de trabajo en la industria cinematográfica. No fue sino hasta después de terminada la Segunda Guerra Mundial que, en un afán por encontrar reconocimiento en su tierra, escribe su única sinfonía, que es la obra que escucharemos a continuación. Esta fue rechazada por sus reminiscencias románticas en una época en la que estaban de moda las tendencias experimentales en la música. No obstante, esta sinfonía es una obra no solo de extraordinaria belleza, sino que presenta muchos rasgos muy interesantes, tales como su tonalidad, Fa sostenido mayor, que solo encuentra paralelo en obras como la Sinfonía Turanga Lila de Olivier Messiaen o en la inconclusa 10ª Sinfonía de Mahler. Además, también de su singular inicio, más cercano al de una obra de cámara, y su extraordinaria orquestación que incluye piano, celesta, marimba, tuba bajo y una amplia dotación de percusiones. Por otra parte, la obra tiene un carácter cíclico, ya que en el último movimiento se retoman temas de los movimientos anteriores. De hecho, el tema principal del mismo es una variación del segundo tema del primer movimiento. Además de que, en este sentido, el tema principal del portentoso tercer movimiento, que es una de las más prodigiosas formas de despliegue de la historia de la música, curiosamente está tomado de la música que Korngold compusiera para una película llamada La vida privada de Elizabeth y Essex, cuyos protagonistas son Bette Davis y Errol Flynn. Pero ¿qué le parece si ahora nos acompaña a la entrevista que TV UNAM le tiene preparada con el maestro Sylvain Gazanson, director huésped para este concierto de la Orquesta Filarmónica de la UNAM? Acompáñenos.
Entonces vamos a tocar 2 obras de Wagner, el preludio de su ópera que se llama Lohengrin, que es una de sus óperas más conocidas, y luego vamos a tocar otra obra un poquito menos conocida, pero también muy famosa, que se llama Idilio de Siegfried, Siegfried Idyll en alemán, que compuso Wagner para el aniversario del casamiento con su esposa Cosima. Entonces compuso la obra para agradecer a su esposa, para agradecer su apoyo, para agradecer a todo y también para agradecer, más o menos agradecer o como un regalo a su hijo Siegfried. Entonces es una obra muy emocionante por esto y bueno, ya es de Wagner. Es que compuso muy pocas obras solamente sinfónicas. Compuso una sinfonía de juventud cuando tenía, no sé, 20 algo, y una sinfonía que muy pocas veces se toca, que no es tan interesante, y hay también unas oberturas, nada más oberturas para orquesta, sin ópera, y esta obra que es una obra sinfónica, entonces, porque compuso nada más ópera, y es muy conocido para, por supuesto, sus óperas, pero de obras sinfónicas nada más compuso este Siegfried, Idilio de Siegfried, y bueno, la sinfonía y unas oberturas que no tienen ópera. El Siegfried Idyll o Idilio de Siegfried es una orquesta reducida, porque cuando se estrenó era para un quinteto de cuerdas y luego nada más un fagot, 2 clarinetes, una flauta, un oboe y 2 cornos y una trompeta. Eso es una pequeña orquesta. Pero la vamos a tocar esta obra en una versión un poquito más grande con más cuerdas. Entonces lo vamos a tocar con más o menos como 8 primeros violines, 8 segundos, etc. Entonces más cuerdas, pero si no, seguimos por supuesto con la misma dotación de maderas y de metales. Entonces se dice que es una pequeña orquesta o pequeño ensamble sinfónico. Es un compositor bien interesante que vivió más o menos al principio del siglo XX hasta los años 50, murió en 57, algo así, y tuvo un destino muy especial, era un niño prodigio, y entonces compuso sus primeras obras a los 13, 14, 15 años. Y los compositores de esta época, Gustav Mahler, Zemlinsky y todos, y también Paul Dukas y todos estos compositores, descubrieron estas obras de un jovencito y fue como un shock muy grande para estos compositores. Entonces estaba considerado, o era, no sé, considerado para ser un niño prodigio. Y luego tuvo muchísimo éxito a los 20 años, 25 años, compusiendo óperas, obras sinfónicas, etc. Y luego se fue a Estados Unidos para trabajar en Hollywood, en Los Ángeles, porque, bueno, en Alemania ya pasaba lo que sabemos de los nazis, de Hitler y todo esto. Y Congol era judío. Entonces se fue a Estados Unidos y tuvo muchísimo éxito también, pero compositor de música de cine. Y recibió unos Oscar y recibió también, bueno, muchas cosas, mucho éxito. Y después de la Guerra Mundial regresó a Austria para presentar esta sinfonía que vamos a tocar, para mostrar que no solamente era compositor de música de cine, pero también como un compositor, digamos, serio. Y entonces compuso la obra, la presentó y se recibió muy bien de parte de los músicos, pero no tan bien de parte del público y de los críticos. Entonces no tuvo tanto éxito y finalmente se olvidó totalmente la obra, nunca se tocó de nuevo. Entonces es un destino un poco especial de un niño prodigio que estaba listo para tener el más grande éxito de la historia de la música, que finalmente cuando murió estaba considerado como un compositor de segundo nivel porque era compositor de música de película.
Entonces es interesante verlo. Y esta sinfonía realmente es una obra maestra, es una de las más grandes sinfonías del siglo XX, porque viene de todo. La orquestación es absolutamente genial, los temas, las melodías, las armonías también, es todo muy original, muy personal, es un lenguaje muy personal de parte de Korngold. Y yo creo que esta sinfonía, dentro del ámbito de la música austríaca del siglo XX, entre Schoenberg, Bebernberg y todos estos compositores, es una obra y es un compositor muy especial, muy personal, muy particular, y es muy interesante por eso. Es una otra manera de conocer la música de la segunda escuela de Viena, que no solamente es la escuela del dodecafonismo, pero también de los postromanticismo o de los postrománticos. Y esto es muy interesante por eso. Y bueno, fue propuesta mía, porque hace tiempo que la quiero hacer, esta sinfonía, y es un placer personal ofrecer a la orquesta y al público algo nuevo. Me gusta mucho hacer esto, porque por supuesto que el público y nosotros como músicos nos gusta mucho tocar Beethoven, Brahms, Schumann, etc. Pero me parece que hay como un efecto de rutina con este repertorio que ya es muy conocido. Y yo creo que es importante también conocer obras de una época bien conocida, pero de compositores que no son tan conocidos. Entonces me parece muy interesante. Por ejemplo, hicimos el año pasado este Schoenberg, Pelléas y Mélisande, que no es el Schoenberg más conocido, es el Schoenberg desconocido, el primer Schoenberg que es absolutamente igual a esta sinfonía de Korngold. Entonces yo creo que es como un camino, ¿no? Dentro de la temporada, yo cuando vengo a dirigir trato de hacer propuestas que sean originales, pero que tengan como un camino desde el primer concierto hasta el último. Entonces hicimos este Schoenberg, luego hicimos Strauss, el Zaratustra, que también es de la misma época, y luego hacemos este Korngold, que es también como la conclusión de esta misma época. Yo quería que el público disfrute lo más que se pueda de esta Sinfonía de Korngold, porque realmente, yo lo digo a todos, es una obra genial y es imposible no disfrutarla. Y yo creo que por la orquestación, por los colores que encuentra Korngold en esta música, las melodías, todas las armonías, hay efectos de música de película, hay efectos de muchas cosas, hay efectos sinfónicos, hay que ver mucho con Beethoven también, tiene que ver con Strauss, con Schoenberg, con Mahler, con Wagner. Es una influencia, es como el resumen de toda la historia de la sinfonía alemana o austríaca, a partir de Beethoven hasta la muerte de Strauss, hasta la muerte de Korngold y la muerte de estos grandes compositores que murieron en esta época, 40 y algo, antes de 50. Entonces yo creo que por esto que vengan todos a disfrutar de ese concierto, porque es muy original y muy emocionante. Y pues ya todo está listo para regresar al escenario de la sala Nezahualcóyotl, donde se ha dado ya la tercera llamada para iniciar la segunda parte de este noveno programa de la segunda temporada de conciertos 2018 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Acompáñenos.
Y de esta manera concluye la ejecución de esta sinfonía en fa sostenido mayor opus 40 de Korngold, en la interpretación de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, que en esta ocasión ha actuado bajo la batuta del maestro Sylvain Gassanson como director huésped. En este noveno programa, en cuya primera parte hemos escuchado la interpretación del preludio al acto primero de la ópera Lohengrin y del Idilio de Sigfrido, ambas obras del compositor alemán Richard Wagner. Y así damos también por terminada la segunda temporada de conciertos 2018 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Por mi parte, solo me resta despedir esta transmisión, no sin antes agradecer a todos y cada uno de los que la han hecho posible. Y por supuesto a usted, por brindarnos el favor de su atención. Soy Fernando San Martán y espero que nos volvamos a encontrar en uno más de nuestros conciertos. Hasta la próxima.